Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel Federica Sofía de Brandeburgo-Bayreuth. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Württemberg, siendo conocida por ser una de las princesas más bellas y educadas de Alemania. Pero como muchas mujeres de su época, sería condenada a un matrimonio un tanto infeliz. Espero que os guste esta biografía. Isabel Federica Sofía de Hohenzollern y de Hohenzollern nació el 30 de agosto de 1732 en la ciudad de Bayreuth, en el margraviato de Brandeburgo-Bayreuth, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Ella fue la única hija que tuvieron los margraves Federico III de Brandeburgo-Bayreuth y Guillermina de Prusia. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran margraves, siendo su abuelo paterno, Jorge Federico Carlos, quien gobernaba en ese momento en el margraviato. Pero en el año 1735 su abuelo falleció, convirtiéndose así su padre en el nuevo margrave, bajo el nombre de Federico III. Para el momento de su nacimiento, sus padres mantenían un matrimonio bien avenido, pero pocos años después de su llegada al mundo, la relación conyugal de sus progenitores se vería afectada por la falta de un heredero varón, algo que supuso que su padre empezase a mantener una serie de relaciones extramatrimoniales que afectaron mucho a su madre, la margravina Guillermina de Prusia, volviéndose su matrimonio muy infeliz. Al ser la única hija que van a tener los margraves, Isabel Federica Sofía recibe una exquisita y estricta educación, convirtiéndose en una de las princesas más cultas y mejor formadas de su época. Incluso se dice que ella sabe hablar con gran fluidez distintos idiomas, pero prefería comunicarse siempre en francés. La princesa heredó de su madre su pasión por el teatro, llegando a actuar ante la corte en diferentes representaciones teatrales durante su infancia y adolescencia. También tenía un gran talento para la música, llegando a tocar con gran maestría el laúd y el clavecín. Al ser la única hija de los margraves, la princesa pronto empezó a recibir distintas propuestas matrimoniales por parte de diferentes príncipes y nobles alemanes, debido a que Isabel Federica Sofía tenía fama de ser una jovencita muy saludable, además de ser descrita como bien educada, culta y muy hermosa, siendo uno de sus pretendientes más notables el futuro rey Federico V de Dinamarca. En el mes de enero de 1744, el duque Carlos Eugenio de Württemberg visitó la corte que los margraves tenían instalada en la ciudad de Bayreuth, debido a que dicho duque estaba realizando una gira por distintas cortes alemanas para buscar una prometida. Durante aquella visita, ambos jóvenes se enamoraron profundamente en cuanto se conocieron, algo que ocasionó que la princesa decidiese comprometerse con el duque Carlos Eugenio, pese a tener otras propuestas matrimoniales en firme, siendo un compromiso que sería apoyado por su tío, el rey Federico II de Prusia, debido a que éste sentía un gran aprecio por el duque Carlos Eugenio, tras haber pasado el joven unos años en la corte prusiana para completar su formación, quedando así la pareja oficialmente comprometidos. Pero ante la juventud que presentaba la novia, se decidió esperar 4 años para poder celebrar su boda. La princesa había recibido una crianza y una educación basada en el luteranismo, pero para poder casarse con el duque Carlos Eugenio,
tuvo que convertirse al catolicismo unos meses antes de su casamiento. El 26 de septiembre de 1748 se celebró la boda entre Isabel Federica Sofía y el duque Carlos Eugenio en la ciudad de Bayreuth, en el margraviato de Brandeburgo-Bayreuth. Para entonces, ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión, y él 20. Aquella esperada boda se convirtió en uno de los eventos más esperados del margraviato de Brandeburgo-Bayreuth, celebrándose así grandes festejos en honor a los recién casados. Incluso se inauguró para la ocasión la ópera del margrave, la cual tenía para entonces su fachada sin acabar. El 12 de octubre de aquel mismo año, los recién casados llegaron a la ciudad de Stuttgart, en el ducado de Württemberg, estableciendo así su residencia en el Palacio de Luisburgo. La llegada de la nueva duquesa fue recibida con gran alegría por el pueblo de Württemberg, especialmente por el pueblo protestante, quien se alegraba de tener una duquesa criada bajo las creencias luteranas. La corte de los duques pronto se convirtió en un lugar bastante concurrido, que solía ser visitado por personajes ilustres de la época. Incluso poco después de haberse celebrado su boda, dicha corte fue visitada por el famoso escritor Giacomo Casanova, quien describió a Isabel Federica Sofía como la princesa más educada y bella de Alemania. Pese a que en un principio su matrimonio parecía ser prometedor, su marido Carlos Eugenio pronto perdió todo el interés que había sentido inicialmente hacia Isabel Federica Sofía y empezó a mantener numerosas relaciones extramatrimoniales con distintas mujeres, algo que fue muy doloroso para la duquesa, debido a que durante su compromiso y al inicio de su matrimonio, ambos se habían mostrado como una pareja muy enamorada. Las infidelidades de su esposo y la falta de hijos ocasionó que el matrimonio se empezase a distanciar, uniéndoles tan solo a los duques la pasión que ambos sentían hacia el teatro y la ópera. Es más, apenas se dejaban ver juntos en público, tan solo durante las representaciones teatrales o durante algunos eventos o ceremonias de su corte. Pese a su distanciamiento conyugal, Isabel Federica Sofía logró quedarse embarazada de su marido al año de haberse celebrado su boda, naciendo así en el año 1750 una niña que se llamó Federica Guillermina Augusta, pero esta niña falleció con tan solo un año de vida. La ausencia de un hijo varón distanció aún más a los duques, quienes hacían sus vidas por separado, pero en el año 1753 la pareja vive una breve reconciliación durante un viaje a tierras italianas, mostrándose de nuevo como un matrimonio apasionado y con esperanzas de tener un heredero varón. Pero esto nunca llegaría a suceder, separándose de nuevo según regresaron al ducado de Württemberg, debido a que su marido volvió a mantener numerosas relaciones extramatrimoniales con distintas mujeres, llegando a tener un buen número de hijos ilegítimos fruto de estas relaciones amorosas. Es más, según se cree, su marido llegó a tener hasta 77 hijos fuera del matrimonio, algo que fue sumamente doloroso y humillante para la duquesa. Según iban pasando los años, Isabel Federica Sofía se mostraba cada vez más a disgusto en la corte de Württemberg, debido a que ella no interfirió para nada en la política y tenía un papel más bien secundario, además de que se sentía profundamente humillada por todas las infidelidades de su marido, viviendo numerosos desplantes por parte de su esposo ante los cortesanos y sus sirvientes. En el año 1756 se produjo la separación definitiva entre los duques, debido a que Carlos Eugenio ordenó arrestar y encarcelar a las personas de confianza de la duquesa,
unas detenciones que tan solo fueron ideadas para castigar a Isabel Federica Sofía tras una fuerte discusión conyugal, aislándola así de la corte y de sus personas más cercanas. Ante esta situación, a partir del año 1756, la duquesa empezó a visitar más a menudo la ciudad de Bayreuth con la excusa de visitar a su enfermiza madre, pasando allí largas temporadas alejada de su marido. Incluso se dice que durante su estancia en su ciudad natal, Isabel Federica Sofía se quedó embarazada de una relación amorosa que mantuvo con un criado de su madre, naciendo así una niña que se llamó Ana Isabel Guillermina, la cual acabaría siendo entregada, nada más nacer, a una familia noble alemana. En el año 1758, su madre, la margravina Guillermina de Prusia, falleció, asistiendo así la duquesa al funeral de su madre en la ciudad de Bayreuth, pero en aquella ocasión decidió no regresar al ducado de Württemberg, quedándose así en el margraviato de Brandeburgo-Bayreuth, algo que hizo enfadar muchísimo a su marido. Ante la insistencia de su esposo para que regresase a la corte de Württemberg, el padre de la duquesa, el margrave Federico III, intentó mediar entre su hija y su yerno para que sus problemas conyugales no fuesen a más, consiguiendo así que ambos cónyuges aceptasen vivir por separado y que Carlos Eugenio se comprometiese a pagar una manutención a Isabel Federica Sofía, a cambio de que la duquesa fuese rodeada de una serie de damas y de sirvientes que serían escogidos únicamente por el duque, debido a que éste quería controlar todos y cada uno de los movimientos de su esposa. Tras llegar a ese acuerdo con su marido, la duquesa se instaló en la ciudad de Neustadt an der Eyes, donde recibió el cargo de gobernadora, pero no se sentiría nada cómoda en dicha ciudad, echando de menos su vida en la corte de Bayreuth, la cual consideraba que era más refinada y culta que su pequeña corte en dicha ciudad. En el año 1763, su padre, Federico III, falleció, y como éste no había logrado tener hijos varones, tampoco con su segunda esposa, la margravina Sofía Carolina María de Brunswick-Wolfenbüttel, el tío paterno de la duquesa, el príncipe Federico Christian se convirtió en el nuevo margrave de Brandeburgo-Bayreuth. Ante aquel cambio de gobernante, el tío materno de la duquesa, el rey Federico II de Prusia, ofreció a Isabel Federica Sofía el instalarse en la corte prusiana, pero ella se negó, asegurando que en aquella corte habían demasiadas mujeres y que tan solo sería una más de ellas, prefiriendo quedarse en la ciudad de Bayreuth, donde sería acogida por algún tiempo por su familia paterna. Después entregó todas las joyas de su fallecida madre a su tío abuelo, el margrave Federico Christian, a cambio del castillo de Dondorf, el cual reformó y lo rebautizó como el Palacio Fantasía, convirtiéndose este en su nuevo hogar. Pero por desgracia, al invierno siguiente se percató de que el palacio era demasiado frío y húmedo como para vivir en él, así que se vería obligada a pasar los inviernos en la ciudad de Bayreuth y los veranos en dicho palacio. En el año 1769 falleció su tío abuelo Federico Christian, y como éste tampoco tenía hijos varones, el margraviato de Brandeburgo-Bayreuth pasaría a uno de los primos de la duquesa, el margrave Alejandro. Pero como éste también era margrave de Brandeburgo-Ansbach, se produjo una serie de cambios políticos. Es más, la ciudad de Bayreuth dejó de ser la capital del margraviato de Brandeburgo-Bayreuth
perdiendo así todo su esplendor. Pero aún así, la duquesa permaneció en dicha ciudad por el resto de su vida, instalándose en el castillo viejo de Bayreuth, donde acabaría falleciendo el 6 de abril de 1780, a los 47 años de edad, a causa de unos problemas de salud. 5 años después de producirse su muerte, su marido se casó morganáticamente con su amante, la condesa Francisca de Hohenheim. Los restos mortales de Isabel Federica Sofía descansan en la capilla del castillo de Bayreuth junto a sus padres, en Alemania. Isabel Federica Sofía tuvo una vida marcada por la falta de herederos varones, no solo por parte de sus padres los margraves, sino también dentro de su propio matrimonio. Al ser mujer, ella no podía heredar el margraviato de Brandeburgo-Bayreuth, el cual acabaría pasando a distintos parientes suyos, al igual que no logró dar el ansiado heredero varón a su marido, el cual llegó a tener más de 70 hijos ilegítimos, algo que sería sumamente humillante para la duquesa. Pese a que su matrimonio parecía en un principio que iba a ser bastante feliz y prometedor, su marido se acabaría cansando rápidamente de ella en cuanto se le pasó aquel enamoramiento pasajero, siendo humillada constantemente la duquesa por las infidelidades y los desplantes de su esposo, convirtiéndose en una mujer bastante infeliz en la corte de Württemberg. Pero por suerte ella logró hacer su vida lejos de su marido, teniendo así cierta independencia durante el resto de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel Federica Sofía de Brandeburgo-Bayreuth. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres de la nobleza o de la realeza que hayan sido consideradas como las princesas más hermosas de su época. Y con esto me despido. Hasta la próxima.